de las otras tesis, y lo interesante, más allá del tema muy interesante que maneja Daniela, es también las oportunidades que se pueden dar en torno a un doctorado. Daniela particularmente trabaja en la industria, en el grupo Saint-Gobain, digamos un grupo francés que tiene varias empresas asociadas a la construcción en Argentina, y hemos hecho un acuerdo con este grupo y tiene el apoyo para que Daniela realice su tesis, concretamente en innovaciones de tecnología y en tipos de membranas asfálticas. Y no es tan común, lamentablemente, que haya empresas que apuesten al desarrollo, a la innovación, y que tengan como objetivo que uno de sus profesionales se doctore en un doctorado de primera línea, y que a su vez esa producción del doctorado se espera en los distintos alcances que tiene, al menos en alguno de ellos, que pueda impactar en nuevas líneas de productos que comercialice la empresa. Así que solamente para marcar ese contexto y recomendarles a Daniela, que tiene un amplio conocimiento y un tema también muy desafiante, que es cambiar procesos de producción e innovación dentro de la fabricación de membranas. Gracias, bienvenida, Daniela. Bueno, gracias, profe. Buenos días a todos. Bueno, como ya les comentó Gerardo, mi nombre es Daniela da Costa, soy ingeniero de materiales y bueno, llevo más o menos 3 años en la industria. Bueno, comencé en mis principios en la industria de los adhesivos y selladores de silicona, después tuve un break en todo lo que es ventas industriales y hace ya casi 3 años me dedico a la industria de impermeabilización, específicamente en parasfalto. El grupo. Más adelante vamos a ver que el grupo comprende un montón de diferentes productos, también de impermeabilización, pero que no son asfálticos, pero están concebidos en nuestro propio rubro. Y bueno, ahora procedo a compartir. Me comentan si logran ver bien la presentación antes de iniciar. Perfecto. ¿Se ve bien? Perfecto. Dale. Sí, se ve bien. Se Gracias, escucha Nacho. genial. No, bueno, por favor. en la primera pantalla, bueno, gracias, Nacho. Está mi contacto por si tienen alguna duda después de terminar el curso o haya alguna duda que no pueda resolver en este momento, totalmente abierto para que me escriban, o cualquier duda que surja en la posteridad, con gusto estoy en contacto para poder ayudarles. Y bueno, mi tesis está dirigida por el doctor Gerardo Botazo y el doctor Federico Virú Rostatet. Yo le dije que no lo iba a pronunciar bien, pero bueno, son los que están ayudándome en mi proceso de tesis. Un poquito el temario amplificado, haremos como una breve repaso o conocimiento de todos los que son los conceptos de impermeabilización, para entrar un poco en idea de qué es realmente la impermeabilización, qué busca la impermeabilización, ya que es un tópico que realmente es un problema que creo que la mayoría sufrimos alguna vez. Y nos enfocaremos de toda la variedad de impermeabilización de los productos existentes en lo que nosotros, o lo que yo hago día a día, que son las membranas asfálticas. Y por último, haremos una pequeña revisión de cuál es el objetivo de la tesis y en cómo está constituida. Bueno, la impermeabilización simplemente es un proceso donde se crea una barrera interna o externa sobre la superficie de partes estructurales. Evidentemente, esta barrera lo que hace es evitar la penetración de agua, porque esto nos trae muchos problemas a nivel estructural, de seguridad, de salud y otros puntos que veremos más adelante. ¿Qué pasa con los materiales que son impermeabilizantes? Existen ciertas características que todos estos materiales deben de cumplir, uno en mayor medida que otro, porque obviamente no hay mucha variedad, porque no todos cumplen a cabalidad todas las propiedades, pero bueno, dependiendo de la aplicación y más que todo, si es un techo, una pared, hay diferentes soluciones para ese mismo problema. ¿Cuáles son estas propiedades que son interesantes a evaluar y
que cumplan un material que es impermeabilizante serían lo que es la elasticidad para evitar agrietamiento, ya que por lo menos en un techo, que es el punto más crítico o el que más se estudia, o bueno, se estudia, cuando hay una ruptura de un material impermeabilizante, evidentemente el paso del agua ya no está restringido y entonces comienzan todos estos fenómenos de daños en las estructuras. La durabilidad a la intemperie, porque evidentemente, sigo en el caso del techo, los techos están completamente a la intemperie y bueno, un clima, por lo menos como Argentina, que tiene 4 estaciones, cada estación tiene su humedad, su radiación solar y su temperatura, entonces el material siempre está exigido en cuanto a las condiciones ambientales. Resistencia al flujo a altas temperaturas es una propiedad que se estudia, que veremos más adelante en el asfalto, y la buena flexibilidad a bajas temperaturas, evidentemente es por los cambios de clima a los que están sometidos estos materiales. También se estudia bastante en el asfalto y es como que son dos propiedades que al nivel de formulación siempre testeamos y garantizamos que puedan cumplir según el marco. Más adelante veremos qué marco rige a Argentina y también podremos ver otros marcos que son de interés. ¿Por qué es importante la impermeabilización? Bueno, evidentemente cuando no tenemos una buena impermeabilización estamos sujetos a muchos problemas, ya sean daños estructurales, pérdidas materiales económicas, problemas relacionados a la salud o un mantenimiento continuo. Entonces, claro, cuando al momento de elegir un sistema de impermeabilización uno tiene que tener en cuenta todos estos factores porque a veces, bueno, hay por lo menos una membrana líquida que también es para impermeabilización, no tiene la misma performance en durabilidad. Normalmente dura 2-3 años en el techo y hay que estar recambiándola para evitar filtraciones de agua. A diferencia por lo menos de una membrana asfáltica, que nosotros tenemos membranas que hasta duran 10 años en techo bien colocadas. Entonces tienes todo este proceso de selección y también de, bueno, evitar estar continuamente preocupándote por este tipo de problemas. Bueno, aquí les presento algunas imágenes de problemas que se pueden observar cuando hay filtraciones de agua en las edificaciones y les muestro una imagen de cómo son los diferentes ingresos de agua. Obviamente la lluvia es uno de los más comunes, pero también podemos tener condensación dentro de espacios, filtraciones, capilaridad de los niveles o las bases de las edificaciones. Ahora, existen dos tipos de impermeabilización, las que conocemos como interna, que consiste en cuando uno hace el proceso de edificación, uno le puede agregar aditivos al concreto para evitar o darle esta propiedad impermeabilizante. Esa es una alternativa, y la otra alternativa, que es la más común y es la que vamos a estar estudiando, que son las externas, que radica en la colocación de una superficie, colocar en la superficie un sustrato, un recubrimiento, láminas o membranas que son preelaboradas para que sirvan de escudo contra el agua exterior cuando llueve y todo esto. Bueno, en la cementicia hay realmente en el mercado muchas alternativas. Nosotros en el grupo tenemos, no las mencionaré, pero bueno, existen. Las membranas líquidas es una alternativa que también es muy frecuente. Pueden ser bueno, las que normalmente conocemos nosotros son las acrílicas o acrílicas con poliuretano, que son bastante comunes también. Y las que nos centraremos son las que son membranas preelaboradas. Precisamente las asfálticas son las de nuestro interés, pero también hay otras tecnologías que pueden ser todas las que son láminas de caucho con etileno polipropileno dienometil, que las produce Firestone, no sé quién la produce a nivel nacional, pero las de poliolefina termoplásticas, TPO, es una tecnología que tiene Firestone, por lo menos para la misma aplicación. Las diferencias son más que todo, bueno, obviamente son diferentes materiales, pero tienen diferente forma de aplicarlo y diferente durabilidad, que son factores que uno tiene que tomar en cuenta a la hora de elegir el sistema de impermeabilización y obviamente el costo. Evidentemente, hay opciones muy económicas para impermeabilizar como opciones muy caras. Ahora, si nos centramos un poco en las membranas asfálticas, encontramos que las membranas asfálticas es un material multicapa preelaborado y obtenido industrialmente. Normalmente cuenta de 5 capas, en la cual encontramos un revestimiento
En la parte superior, el revestimiento lo que nos ofrece, además de algo estético, porque obviamente puedes tener revestimiento de diferentes colores, de diferentes materiales, se encarga de proteger al mástico asfáltico. Porque, bueno, obviamente el asfalto es muy sensible a la radiación UV y tiende a sufrir procesos de envejecimiento. Entonces, para nosotros es vital que la membrana salga con un revestimiento adecuado y con calidad para evitar que un vencimiento, un daño prematuro de la membrana. Después encontramos que tenemos dos capas de masa asfáltico, mástico asfáltico, una armadura. La armadura son normalmente son elementos estructurantes en la membrana. Depende mucho del marco normativo cuando usar uno u otro material, porque hay diferentes. Pueden ser tan... ¿Cuándo? Ah. Podemos encontrar desde polietileno, que es un material que no tiene casi resistencia mecánica, hasta fibras de vidrio que tienen altísima resistencia mecánica. Esto varía normalmente desde el requerimiento de la norma hasta, por lo menos, normalmente en Colombia usan mucho más comúnmente la fibra de vidrio. Nosotros somos más aquí en Argentina usar fibra de poliéster como armadura. O sea, hay diferencias, varían, no hay una forma única o una membrana exclusiva, hay variedad y también depende mucho de los mercados. Y por último encontramos el antiadherente, que lo que hace su función es evitar que el asfalto se pegue en sí mismo cuando se enrolla. Bueno, obviamente son rollos, se enrolla en sí mismo toda la membrana. Y bueno, si no tengo esta capa, al final cuando vuelva a desenrollar voy a encontrar que todo el asfalto está pegado. Entonces, para eso existe el antiadherente. Adicionalmente, un dato interesante es que los rollos están estandarizados, normalmente son de 10 metros de largo con 1 metro de ancho, siempre salen en esas dimensiones. Lo único que es variable en el proceso son el peso y el espesor. Normalmente en el mercado argentino lo que más se consume son los rollos por peso. Y los de espesor normalmente pertenecen a otros marcos, o por lo menos en Argentina en particular son para pliegos de obra. Piden mucho las obras, piden rollos por espesor. La diferencia neta es que uno tiene más asfalto que otro, entonces, bueno, los clientes y el mercado como tal, obviamente le tienen mucho más confiabilidad a todo lo que son los rollos que tienen más espesor, más asfalto, pero evidentemente son más caros. Pero bueno, ahí van compensando entre el peso y el espesor dependiendo. Normalmente así se maneja el mercado hoy en día. Ok, después, existen diferentes tipos de membranas. Las que encontramos, las no transitables, es porque se colocan en partes de techo donde no deberían ni transitarse, o el tránsito debe ser muy leve porque el revestimiento no está preparado para un esfuerzo a desgarre al caminar, pues abrasivo del caminar. En estos encontramos revestimientos de aluminio, que son muy comunes, o sea, capaz han visto diferentes, o sea, se han sido observadores en los techos, el más común es el aluminio, pero son para techos no transitables. El aluminio flexible, que es una marca, es una patente de nuestra empresa. El aluminio color, que nace como una alternativa para el cliente de que tenga un color final en acabado más que aluminio. Entonces ahí tenemos que terracota, verde, gris y blanco. Entonces, bueno, el cliente también tiene esta opción de, bueno, si no quiero aluminio, puedo tener otros colores. Y existen las que son con minerales que, bueno, en Argentina no se producen, se traen de exportación porque el mercado no les resulta tan llamativo, ya es más para Chile, la consume mucho, Estados Unidos también, son membranas más de consumo en esos países. En Argentina nosotros disponemos, pero la traemos desde afuera porque no las producimos nacionalmente. Después tenemos las transitables, que son más que todo para estos techos donde, bueno, uno puede caminar, o sea, tienes una terraza o tienes un lugar para colocar la ropa para que se seque, entonces colocas este tipo de membranas. Que la diferencia es que el revestimiento es una fibra no tejida de poliéster, que adicionalmente, estéticamente, le puedes dar color también, porque el poliéster es una fibra blanca, que bueno, después la tienes que proteger de la radiación UV y por ende tienes que después colocarle una membrana líquida.
Entonces ahí también puedes elegir diferentes colores, entonces a blanco, rojo, gris y verde. Y por último tenemos las bajo techo, que bueno, no sé si ven bien la imagen, ahí los bajo techos son más que todo para pisos donde donde usan losas, o también donde los pisos donde está el piso debajo del baño, que es un lugar donde hay mucha agua, corre mucha agua, y ahí puedes poner un sistema de impermeabilización para evitar que el agua baje o cale hasta niveles inferiores. Normalmente los revestimientos son de polietileno, porque como no va a quedar expuesto al sol, evidentemente este sistema es una capa de concreto, se coloca la membrana, se vuelve a colocar encima concreto y ahí el acabado final. Por ende, esta membrana no sale protegida ni con aluminio ni con geotextil, porque la aplicación es bajo carpeta, lo que se conoce como bajo carpeta en el argot de membranas. Bueno, pueden salir con polietileno, a veces en unos casos se le pone como una arena muy fina, esto no es común aquí en Argentina, es más común de Colombia, por lo menos que lo he visto, pero pues tienen estas dos alternativas en el mercado internacional y nacional, ¿no? Ahora, también cómo podemos subdividir las membranas asfálticas. Tenemos las membranas que se hacen por un asfalto oxidado y las membranas que se hacen por asfaltos modificados con polímeros. Bueno, los asfaltos oxidados es lo más común, por lo menos de Mega, de la planta donde yo trabajo. ¿En qué consiste este proceso? En este proceso se tiene aproximadamente entre 14 y 18 toneladas de asfalto a temperaturas que pueden estar entre 200 a 230 la temperatura inicial, y por la parte inferior se hace ingresar aire. Normalmente nosotros le llamamos una araña, es un sistema que tiene como agujeros de un diámetro y distanciados de una manera específica, y ese aire, al entrar en contacto con el asfalto y o sea, el aire y la temperatura, genera diferentes reacciones en la composición química del asfalto. Se dice que hay procesos de polimerización, parte de los grupos maltenos del asfalto pasan a asfalteno y hay todo un cambio en la química del producto, que lo que nos hace a nosotros es mejorar las propiedades a altas temperaturas. Después, bueno, nosotros hacemos, durante la formulación, vamos controlando, porque evidentemente cuando mejoran las propiedades a altas temperaturas, tienes una pérdida en las propiedades a baja temperatura. Y es algo que hay que tener bien fino, porque tienes que cumplir en ambos rangos. Entonces, todo eso se va regulando durante el proceso. Después también tenemos en la planta todo lo que son los asfaltos modificados con polímeros. Aquí tenemos dos tipos de polímeros, lo que son elastoméricos con los cauchos y los que son de termoplástico. Entonces lo que se hace es a la base sola, al ligante asfáltico, se le va agregando ciertas proporciones de, por un lado caucho, dependiendo de la formulación, o termoplástico, y se va cambiando las propiedades con la famosa inversión de fase, como se muestra en la figura. Llega un punto, un porcentaje en el cual el polímero predomina en la matriz y las propiedades finales están más relacionadas al polímero. Y la ventaja es que en estas formulaciones es que tienes buenas propiedades comparadas con el oxidado, en este caso, a altas y a bajas temperaturas, que es algo que siempre estamos buscando. Después hay otra segmentación que es según la aplicación. Por ejemplo, lo más común que vamos a encontrar son las membranas que se aplican por calor o que se utiliza soplete, como se muestra en la figura, en la cual nosotros quemamos ese lado que yo les comentaba anteriormente, se quema con un soplete. Esto hace que el material funda y se pueda adherir al sustrato. Evidentemente es un trabajo súper delicado, yo que lo he visto, de hecho el éxito de este tipo de impermeabilización está en hacer una buena aplicación. Además que bueno, es un poco riesgoso porque tienes soplete, estás trabajando en altura normalmente, entonces realmente bastante delicado, y existe gente que se dedica diariamente a hacer colocación de membranas. Y está una alternativa de lo que se llama aplicación en frío o autoadhesiva, que la diferencia, como se ve en la imagen, es en ese antiadherente se puede retirar, porque es un antiadherente que tiene siliconado.
Entonces tú lo retiras de la membrana y lo puedes colocar en el techo, sin necesidad de estar utilizando soplete, lo que es una gran ventaja a nivel de seguridad y de manipulación del material. Bueno, hoy en día existe este tipo de membranas en el mercado argentino, nosotros las fabricamos, pero más que todo no es para techados completos como se muestra en la figura, sino para reparaciones. Normalmente durante su vida la membrana a veces va a poder sufrir por X o Y defectos propios que pueden tener las membranas, sufrir algún daño durante la aplicación y se corrigen con este tipo de membranas que se venden en cinta. No es muy común venderlas en rollos de 10 por 1 metro, porque realmente no es algo que nosotros promovamos mucho, porque es bastante igual a que es una aplicación más segura, también es delicada y tienen que como tener mucha maniobra y mucho conocimiento para aplicarla bien, ya que de esto depende el éxito de la impermeabilización. Ahora les quería presentar un videito de cómo es una aplicación. Lo importante que tengamos en cuenta es que cuando hablamos de membranas asfálticas, siempre vamos a hablar de sistemas de impermeabilización, porque para que tengamos una correcta impermeabilización necesitaremos hacer 4 cosas muy importantes, las cuales son preparar la superficie de aplicación. Evidentemente no debería haber rastro de polvo, ni de grasas, ni de nada, porque esto iría en detrimento de la adhesión de la membrana con el sustrato. Se recomienda, no es 100%, bueno, si es 100% necesario, pero no 100% lo utilizan siempre, que son los imprimantes, que cuando veamos un poco la planta les explicaré qué son para nosotros los imprimantes. Después colocaremos la membrana y por último colocaremos lo que se llama el acabado final, que dependiendo de la membrana, ahorita vamos a ver una aluminizada, son terminaciones en los acoples de una membrana una al lado de otra. Siempre queda como un poquito de asfalto expuesto, entonces eso hay que pintarlo para evitar la degradación prematura del material. Me comenta si ven bien el video, por favor. Las membranas Megaflex del sistema aluminio son ideales para impermeabilizar cubiertas planas no transitables, azoteas de edificios de poco acceso y cubiertas inclinadas de tejas, chapas metálicas o fibrocemento. El modo correcto de impermeabilizar es utilizando el sistema aluminio completo, que consta de una imprimación, la membrana asfáltica aluminizada y la pintura correspondiente, que permite la protección de la unión de los paños y brinda una excelente terminación. Limpiar bien la superficie para que se encuentre libre de polvo, aceite, grasa, entre otros residuos. Comprobar que el soporte se encuentre seco, firme y consistente. Caso contrario, realizar las reparaciones previa a aplicación del sistema. Aplicar 2 manos de pintura o emulsión asfáltica, dependiendo del sustrato, como promotor de adherencia. Aplicarla con brocha, rodillo o secador de piso en toda la superficie. El tiempo de secado dependerá del producto utilizado, además de las condiciones de humedad y temperatura ambiente. Extender el rollo a aplicar por completo para verificar su correcta posición y enrollarlo nuevamente. Calentar el rollo con soplete en la porción a aplicar hasta fundir completamente el antiadherente. Desenrollar la parte calentada y ejercer una leve presión para ayudar a la adherencia. Solapar los paños consecutivos entre 8 y 10 centímetros en sentido longitudinal. En los extremos de los rollos, solapar 15 centímetros para evitar cualquier tipo de filtración. Soldar los solapes entre paños calentando con soplete y luego, con una cuchara de albañil o cucharín, presionar y distribuir el asfalto de exudado para sellar la unión. Aplicar pintura aluminizada o no crack color Megaflex, dependiendo de la membrana colocada, sobre todas las uniones de paño para proteger el asfalto expuesto al soldar. ¿Vieron bien el video? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, ahí les comenta mucho más específico el éxito de la aplicación de las membranas. Lo que comentaban ellos, el solape y el exudado es la parte donde
unes las dos membranas que están continuas, y normalmente ese asfalto que se escurre un poco, que queda expuesto, como comenta, hay que pintarlo porque si no, evidentemente por ahí puede empezar la falla de impermeabilización. Entonces todo lo que son los extremos de la membrana son vitales para el éxito de la aplicación. Ahora, vamos a hablar un poquito del proceso. Aquí les presento una vista aérea de la planta de Megaflex. Estamos ubicados en el Parque Almirante Brown, en Bursaco. Es un predio de aproximadamente 50.000 metros cuadrados. Y bueno, lo que quería resaltarles un poco es qué procesos tenemos en todo el predio. Así que bueno, empezaremos un poco con el proceso de oxidación, que es nuestro proceso, como el 70%, 80% del proceso es un proceso de oxidación, donde simplemente tenemos las bases asfálticas, pasan a un proceso de, bueno, igual después se los comento, porque tengo las diagramas. Bueno, tenemos el proceso de oxidación, tenemos el proceso de especialidades, que es lo que llamamos nosotros imprimantes, que son vitales para garantizar la buena adhesión entre el sustrato y la membrana. Aquí tenemos hoy en día 3 productos, las famosas pinturas asfálticas, que son base solvente. Tenemos las emulsiones, que son, en nuestro caso son minerales catiónicas, y tenemos también, que se usan muy poco, pero son para los pliegos. Normalmente los pliegos piden los que son asfaltos duros. Son bolsas de asfalto de 10 kilos que se funden durante la aplicación en la obra, y se colocan en todo el piso. Eso es realmente muy bueno, pero evidentemente es muy costoso todo eso, y se usa mucho más a pliego, y no es un producto que sale mucho, pero existe también. Después tenemos nuestros procesos de de modificación, que como les comenté tenemos los dos, tanto elastoméricos como termoplásticos. Y por último, obviamente tenemos 4 líneas de membranas para los diferentes tipos de rollos y los diferentes tipos de asfaltos que empleamos. Y bueno, obviamente en la parte final tenemos toda la parte de almacenamiento de la planta, de producto terminado y de materia prima. Y bueno, más hacia abajo tenemos todo lo que es solventes. Obviamente el solvente es una de las cosas más difíciles de manejar de la planta, pero bueno, está bien restringido. Ahora, vamos a ver un poquito más detallado el proceso de oxidación. Hoy en día, bueno, partimos de un ligante asfáltico que ingresa caliente, aproximadamente entre 120 y 150, se le hace un proceso de control de calidad y un proceso de control de seguridad. Nosotros medimos, es muy importante para el proceso, el punto flash o el punto de inflamación, ya que nuestra temperatura de oxidación puede llegar hasta los 250 grados, entonces nosotros siempre estamos evaluando que el ingreso de la materia prima, en este caso el ligante asfalto, siempre esté por arriba de los 270, es lo mínimo que nosotros exigimos en la compañía para evitar un incendio, evidentemente, en la planta. Bueno, entonces nosotros tenemos nuestro ligante asfáltico en los tanques, lo pasamos a calentadores. Los calentadores lo que nos ayudan es a elevar la temperatura, dura más aproximadamente hora y media, 2 horas, alcanzando entre 220 y 200 grados. Igual esto varía dependiendo del tipo de oxidación. Evidentemente hay diferentes tipos de oxidación en la planta, dependiendo del requerimiento y del producto final. Después que pasan estos 2 horas de calentamiento, se alcanza la temperatura, pasamos a los que se llaman los reactores de oxidación, o el proceso de oxidación como tal, que es un tanque vertical que tiene una araña, que es la que libera el aire que nosotros ingresamos. Este proceso es un proceso exotérmico, entonces ingresa a temperatura, y él mismo, por su dinámica y su química, va aumentando la temperatura. Por eso lo tenemos estandarizado hasta máximo 250. De ahí hay un proceso de seguridad donde se libera un anillo de agua para enfriar el tanque. Después alcanzado, bueno, dependiendo del tipo de oxidación que se realice, podemos durar entre hora y media, 2 horas y media oxidando. Después que yo termino este proceso de oxidación, evidentemente se hace un control de calidad en el medio para garantizar que el producto esté bajo el estándar exigido. Se pasan los tanques de almacenamiento. De ahí se almacenan aproximadamente 50 toneladas de producto, y al turno siguiente, nosotros manejamos 3 turnos en planta, entonces lo que se hace en turno previo se oxida para el turno siguiente.
Por eso se almacena, pasa después a las líneas de membrana, donde el producto almacenado se mezcla en unas bateas inferiores con el filler. Nosotros usamos filler como carga. Normalmente cambia algunas propiedades en el performance final del producto, pero bueno, el gran punto de utilizar para nosotros filler es la reducción de costos. Evidentemente el precio del asfalto versus el filler es abismal. Y bueno, evidentemente hay diferentes porcentajes de carga que también está relacionado al producto final y las normativas que tenemos que cumplir. Ese es por un lado el proceso de oxidación. Ahora, si vamos al proceso de modificación con polímeros, tenemos más o menos lo mismo, tenemos el ligante asfáltico, entre 140 y 150 más o menos. Después pasa al mezclador para calentarlo, para alcanzar la temperatura inicial de la modificación. Lo mantenemos almacenado y por último lo pasamos a un tanque donde está acoplado a un molino coloidal. El molino coloidal nos ayuda a fundir y mezclar el polímero con el asfalto. Todos los procesos se hacen a través del molino coloidal, todo lo que es modificación con polímeros. Después que aprox tienen 45 minutos de mezclado, uno saca una muestra, ve el extendido, un extendido para garantizar que no haya ningún grumo de material polimérico en la formulación. También se les mide propiedades típicas de ablandamiento y penetración para obtener el valor ya estandarizado, y después de ahí se libera el proceso de planta, que aquí es exactamente lo mismo que en oxidación. En las bateas inferiores se mezclan con la cantidad de filler requerido y se pasa a línea. Ahora, les puse un pequeño esquemita de cómo fabricamos hoy en día una membrana. Bueno, es un proceso de calandras donde se va colocando las diferentes capas que les había comentado anteriormente. Comenzamos en la primera calandra con un revestimiento que puede ser aluminio flexible, poliéster, polietileno. Ingresa, cae el asfalto por la manga, se llama manga acá en la planta, y del otro lado está ingresando la armadura, que normalmente el 80% del caso es polietileno, pero puede haber otros como poliéster, y ahí se hace la primera unión. El espesor de la membrana y el espesor del kilo se van regulando con la diferencia, la distancia entre rodillos. Entonces el maquinista, eso se hace manual, es un proceso bastante manual, él va ajustando el espesor si es una membrana de espesor, o también lo ajusta el espesor dependiendo de los kilos que se quieren obtener. Entonces, bueno, después que se ajusta, entra en un baño de agua esta primera capa y pasa a la segunda calandra, donde tengo esta primera capa y le agrego más asfalto en el medio junto con el antiadherente, que es lo que me evita que se me pegue el rollo en sí mismo. Todo después, esto vuelve a entrar a un baño de agua para enfriar el material, pasa por un proceso de secado, porque evidentemente en el caso del poliéster y de aluminio, si yo dejo agua en la superficie de la membrana, el aluminio sufre un defecto que se llama mancha de agua y en el tiempo se oxida, evidentemente. Y el poliéster no tiene que estar protegido porque el poliéster no se puede mojar porque es un desastre. Pero se hacen unas maniobras particulares en planta para proteger el poliéster en el caso que salga con un revestimiento de poliéster. Después todo esto tiene un sistema de compensadores y al final hay un maquinista que va enrollando el producto y lo saca y lo enfundan con la marca de nosotros y el tipo de rollo que se va a vender. Igual durante este proceso también se hacen muchos controles de calidad, se miden propiedades de la mezcla asfáltica y obviamente se hace todo el dimensional del rollo, todo lo que es la parte estética, que el revestimiento no tenga rayas, pliegues. Hay otros efectos que son como lomos, debe ser una membrana plana, sale como con lomos, eso todo se va corrigiendo en el proceso. Y también se hace control de espesor y peso dependiendo del rollo, ya que obviamente, bueno, nosotros vendemos por lo menos a Sika en otros países y son muy exigentes que cumplan con los mínimos estándares que ellos piden. A ver.
Bueno, aquí les traje un poquito lo que es los ensayos de membrana. Me basé primero, obviamente, en nuestro marco normativo de Argentina, con la IRAN 6693, que es productos asfálticos para techos, membranas preelaboradas de asfalto oxidado. Entonces, hay 3 tipos de clases, cada uno. La M1 es para todo lo que son techos bajo techo, que es lo que comentaba que son para los que son entre los pisos de los baños o los pisos debajo de losa. Está caracterizada en la MA1, en la MA2 encontramos todo lo que son revestimientos de aluminizada, y en la M3 encontramos todas las que son las membranas transitables para, bueno, los techos de terraza y este tipo de aplicación. Bueno, pueden ver que varían más que todo la carga de ruptura. Evidentemente, la carga de ruptura en una membrana depende fuertemente del revestimiento, porque evidentemente una tracción de un poliéster, una fibra de poliéster es altísima al lado de un aluminio. Entonces varían netamente es por el tipo de revestimiento que tiene. La resistencia al deslizamiento, que es lo que les comentaba al inicio, que es una propiedad que medimos, que el material no escurra. Evidentemente, cuando tú tienes la aplicación en el techo y tienes algunas paredes verticales donde colocas membranas, y la membrana escurre, pierdes la impermeabilización de ahí, entonces se mide. Y es lo que la IRA se conoce como resistencia al deslizamiento, que es como le muestra la foto, es un ensayo, es una probética de 10 por 10, y se pone en una estufa por 2 horas a 70 grados, es lo que pide la norma. Y se mide, normalmente, bueno, ahí fue un buen ejemplo de que escurrió un 4%, el máximo es 10. Obviamente siempre estamos que esté 0, que no ocurra nada. Y bueno, es algo que siempre se mide en todo cambio de máquina o producto, se mide esta propiedad. También se mide la plegabilidad, que es el antagonismo, es las propiedades a baja temperatura, que es interesante más que todo porque cuando el asfalto se fragiliza a baja temperatura es como una galleta. Pero evidentemente cuando está así ya no tiene el performance de impermeabilización que nosotros queremos. Entonces, lo que hacemos son probetas de 3,5 por 15 y se colocan en un baño de agua con hielo a 0 grados, 2 horas. Después se retiran y con un ángulo, es un elemento, un taquito de madera, con un ángulo de 2,5 milímetros, se pliega la membrana y se ve si ocurre este efecto. No sé si lo logran observar, pero está rota la membrana porque es muy rígida. Entonces, en ese caso no aprueba. Igual ahorita vamos a comparar con otros marcos que son un poco más exigentes para que vean un poquito la diferencia entre los mercados. Y también hay un punzado dinámico, que es más que todo a la membrana se le deja caer un peso encima en un esfuerzo de impacto. Y bueno, dependiendo del tipo de membrana ya está estandarizado cuál es el mínimo para cumplir. Y bueno, y la estabilidad dimensional no es algo que solo se pide para las transitables. Ahora, comparando un poquito, nosotros como compañía o como planta también exportamos productos. Un mercado que es muy interesante y que es bastante exigente es el mercado brasilero, donde encontramos la NBR 9952, manta asfáltica para impermeabilización, donde vemos principalmente que, por lo menos en el caso de Argentina, el espesor no es un requerimiento preciso. O sea, nosotros reportamos y lo que decimos, bueno, es 2,5 y siempre debería estar en 2,5 con una desviación del 10%. En cambio, en el caso de Brasil, es un mercado que le gustan mucho los rollos por espesor y ya está estandarizado, mínimo 3. O sea, el mínimo 3 y las muy exigentes, bueno, realmente las más caras, las de 4 milímetros. Es lo máximo, para que también vayan conociendo, es lo máximo que encontramos un espesor de membrana. Y bueno, obviamente las propiedades de atracción varían mucho. Ellos usan muchos revestimientos no revestimientos, usan armaduras de poliéster para alcanzar estas tracciones, que realmente son altas comparadas con Argentina. Hacen ensayos de absorción de agua, flexibilidad a baja temperatura también es muy diferencial. Ellos tienen 3 tipos, o sea, miden de 0, -5 y -10, entonces es bastante más exigente, dependiendo del producto que ellos deseen. La resistencia al impacto, que es más o menos, si son parecidas,
El escurrimiento, que viene siendo lo mismo que la resistencia al calor, al desplazamiento en Argentina, es más exigente, y esto es porque ellos tienden a usar mayoritariamente asfaltos modificados. Con un asfalto oxidado es muy difícil conseguir estas propiedades sin que el asfalto sea muy rígido. Entonces logras tener un buen balance entre algo que tiene un buen performance a temperatura con algo que tiene un buen performance a baja temperatura. Entonces son asfaltos que tienden a ser más modificados, o sea, más modificados, son tecnologías de modificación, y que con termoplásticos o elastoméricos, y te cumplen los dos extremos, o sea, que estén a 95 pases, imagínate que Argentina es 70 grados, pero también funciona a menos 10 grados, mientras Argentina solo lo prueba a 0 grados. Entonces son diferencias en los marcos normativos que son llamativos y que nos permite entender que no es universal el concepto de membrana asfáltica. Se mide estabilidad dimensional, también se hacen ensayos de envejecimiento según las diferentes normas, o sea, tienen una CTM, y después se vuelven a repetir los ensayos para ver si hay pérdida de las propiedades, tanto de escurrimiento como de envejecimiento, como dice abajo. Ahora, para entrar un poco en la tesis, les quería compartir un poco de qué es lo que hace el grupo como tal, el grupo Saint-Gobain. Y bueno, evidentemente es un trabajo en conjunto con el EMAC para potencializar todos los conocimientos durante la tesis, y bueno, ambas partes aprender y tener una retroalimentación durante el proceso. Bueno, Saint-Gobain es un grupo francés que tiene aproximadamente 350 años de creados. Comenzaron creando los vitrales del Palacio de Versalles, fueron sus primeras creaciones. Hoy en día ya no se dedican a nada de eso, son más que todo el mundo de la construcción. Bueno, es una compañía que está en 67 países del mundo, tiene más de 170.000 empleados, 99 nacionalidades, y bueno, tienen todas esas 950 plantas alrededor. Y bueno, es un grupo bastante, tiene un alto dedicación a la innovación. De hecho también tienen centros de investigación, tienen creo que 3 o 4 alrededor del mundo, donde uno también puede adquirir ayuda si tiene problemas a nivel industrial. Ellos ven de materia más técnica, más específica, cualquier problema en el comportamiento de los materiales que no se pueden resolver en planta. Entonces eso es una ventaja que tiene el grupo, es bastante integrado. Adicionalmente, hoy en Argentina contamos con 6 marcas. Bueno, Weber y Mega son las marcas más fuertes del mercado, pertenecen a lo que se llama productos químicos, productos para la construcción. Weber, bueno, está la famosa Cerecita, tiene todo lo que son adhesivos para morteros, membranas líquidas y otros que ya no me acuerdo muy bien. Y bueno, Mega, nosotros somos muy especiales en la parte de asfaltos. Adicionalmente, tenemos Isover, que estos son soluciones de aislación térmica, Tuyango y Planco, que son para la construcción en seco, o sea, todo lo que es yeso lo manejan ellos, y Saint-Gobain Abrasivos, que es la parte de todo de abrasivos de nosotros. Entonces son como las 6 firmas más importantes que tiene. Weber es la más conocida y la que hoy en día es la más importante en Argentina. Ok, ahora les quiero compartir un poco la propuesta de tesis. La propuesta de tesis nace desde el grupo de nosotros en planta, porque bueno, tenemos como objetivo, adicionalmente que a mí me gusta esto, tenemos como objetivo para el 2050 ser tener neutralidad de carbón para el 2050. ¿Qué implica eso? Implica que nosotros tenemos que encontrar el equilibrio, pues obviamente eso es a nivel mundial, pero el grupo, bueno, para el 2050 tiene el objetivo de ser 0%, ser neutral en el carbón, que quiere decir que todos los gases que producimos, gases invernaderos, son equivalentes a los gases que puede absorber la naturaleza. O sea, hoy sabemos que la naturaleza, a través del océano, los árboles y todo eso, absorben dióxido de carbono y lo transforman en oxígeno, y entonces regula este equilibrio. Lo que tiene el grupo, bueno, es, cuánto dióxido de carbono emitimos, cuánto scrap tenemos, o sea, agarramos todos estos procesos que generan un gases invernaderos,
tratamos de cuantificarlos y reducirlos tal que se pueda llegar a este equilibrio entre lo que se produce y lo que se puede, o que la naturaleza puede admitir y reprocesar para mantener el equilibrio. Entonces, bueno, eso por un lado. Adicionalmente, también desde mi punto de vista, considero que el asfalto es un material muy loable que permite utilizar muchos reciclados. Obviamente va a depender de la formulación, del proceso, de la aplicación. Entonces me parece interesante tomar esta habilidad, esa característica del asfalto para hacer un estudio de todos nuestros residuos y ver cómo lo implementamos en las formulaciones para cumplir obviamente los marcos normativos, pero bueno, ser un poco más sustentable. Entonces, bueno, reviendo un poco cómo son hoy en día los scrap de la planta, encontramos que nosotros tenemos 3 scrap críticos. Tenemos todo lo que son polímeros, como les comenté, hay muchas de estas capas son polímeros, que bueno, a veces los finales de bobina, hay un subproceso donde se pierde polietileno, todo esto se va scrapeando, es un residuo que hoy en día no lo reutilizamos, es aproximadamente 5 toneladas por mes, de 2 a 5 toneladas por mes, que bueno, debido a que nosotros también tenemos formulaciones con asfaltos termoplásticos, sería interesante incorporarlo en la formulación y podríamos hacer un proceso cíclico. Lo generamos, pero lo reutilizamos en nuestro propio proceso. Eso sería una de nuestros residuos de interés. Después tenemos lo que es el famoso fondo de tanque, por eso les puse una imagen. Durante el proceso de calentamiento, enfriamiento y durante todos los días de trabajo de la planta se van generando en los diferentes tanques como una cáscara que va va perdiendo la efectividad del volumen del tanque, pero adicionalmente a veces esto se va desprendiendo y puede llegar hasta la membrana. Entonces continuamente uno tiene que hacer un proceso de mantenimiento que vas picando los tanques y vas sacando es como un asfalto, yo le digo carbonizado, es bastante rígido en algunas veces, o sea que ha perdido livianos, es como que, bueno, si lo toca es frágil. Pero bueno, depende, a veces es frágil, a veces es como una mezcla de algo suave con frágil, pero es algo que se hace continuo para garantizar la calidad final de la membrana y mantener la eficiencia de los tanques. Por otro lado, el scrap, bueno, antes de pasar, esto se origina entre 2 a 3 toneladas por mes de este scrap de fondo de tanque. Después tenemos las membranas asfálticas, evidentemente durante los cambios de producto, durante los inicios de máquina, se generan muchos rollos con calidad no aceptable, con defectos que no se pueden vender al mercado. Entonces nosotros los scrapeamos. Bueno, obviamente tenemos una disposición final de este producto. Eso realmente es lo que más genera residuos en la planta, es aproximadamente 30 toneladas por mes. Por eso el interés de poder reciclarlo, porque es más que todo puro asfalto, pero bueno, obviamente la membrana no cumple con los estándares y no lo podemos reutilizar. Y bueno, obviamente es de interés ver cómo rescatar este desecho. Y por último, que no es un residuo industrial como tal, es un post-consumo, que sería el polvo de neumático, el famoso NFU. Bueno, tiene un interés porque nosotros ya como tenemos fórmulas con caucho evidentemente en este caso nuestras fórmulas con caucho virgen, un SBS, bueno, en esas fórmulas es interesante ir haciendo reemplazos, viendo si se puede formular parcialmente con NFU cumpliendo obviamente las propiedades finales, pero utilizando materiales reciclados. Bueno, el esquema de las TES consta de 4 pasos, lo cual sería transformación de los residuos. Como vieron en las fotos anteriores, nuestros residuos no se pueden usar directamente en planta como se obtienen. Hay que pasar por un proceso de transformación para acoplarlo a la planta, para que sea manejable para ellos. Esto es lo que hemos estado revisando en este último año y bueno, es lo que más avanzado. Después tenemos todo lo que es la caracterización de los residuos, el ligante asfáltico en fila. Después la caracterización del mástico asfáltico, pues la mezcla de todos estos elementos y obviamente con los parámetros de operación
y los parámetros del laboratorio y los que obtengamos en la investigación, determinar si podemos llegar a hacer una producción en planta para hacer un rollo, que sería la fase final, que es el objetivo máximo, poder usar todos estos residuos para hacer productos de línea. Ahora, en los avances preliminares tenemos, bueno, en la primera fase de transformación de los residuos, bueno, es más que todo revisar la factibilidad de adecuar los residuos al proceso industrial. Entonces, bueno, evidentemente lo que hice fue, bueno, contactarme con diferentes proveedores para ver la factibilidad de procesarlos a un tamaño más adecuado. En el caso del residuo polimérico, obviamente está bien, ya lo hemos revisado. Económicamente también se ve la variable de cuánto nos cuesta hacer esto y si la ecuación económica cierra. Y bueno, hoy en día es factible utilizarlo tener la forma adecuada para utilizarlo en planta, que sería en pelletizado, porque nuestra planta de asfalto modificado mueve pellets. Entonces es un proceso bastante común pasar un residuo de cualquier forma a un pellet. Eso está listo. Bueno, el polvo de caucho no hay mucho más que hacer, ya nos lo ofrecen así el proveedor externo. Y el fondo de tanque, la membrana asfáltica, a pesar que, bueno, se hizo un estudio con un proveedor que hace reciclaje, no se logra obtener un tamaño adecuado para la planta. Hay que hacer como más ingeniería, ver más proveedores para ver si está en la capacidad de alguien hoy con las maquinarias hacerlo. Si no, obviamente habrá que invertir en ingeniería para recuperar estos residuos. Por ende, hoy en día el estatus final sería solo hacer los estudios a nivel de laboratorio y, bueno, al final desarrollar la fórmula es un gran paso para la compañía. Ya después son decisiones más corporativas, ver si invertir en transformar estos residuos y utilizarlos. Bueno, los próximos pasos serían primero la caracterización de los ligantes. Vamos a usar 3 ligantes diferentes porque dependiendo, como son 3 tecnologías diferentes, va a ser 2 modificadas y una oxidada. Las propiedades iniciales de los ligantes o los ligantes iniciales van a tener que ser diferentes para alcanzar los estándares que ya tenemos hoy en día. A estos 3 ligantes le vamos a medir la penetración, el ablandamiento, que son propiedades bastante básicas, pero que son muy fáciles y son las que se usan día a día en la planta. Todo lo que es la caracterización SARA, que es una caracterización bastante manual, donde trata de separar los 4 elementos básicos del asfalto. La espectrometría infrarroja, que ahorita más adelante les muestro un gráfico de más o menos qué es lo que se obtiene, y propiedades rheológicas. Bueno, aquí les quise colocar unas fotos de qué es lo que más o menos, bueno, los ensayos y algunos resultados. El ablandamiento es un ensayo bastante sencillo, donde colocamos un anillo estandarizado con la muestra de asfalto, se le coloca una bolilla de acero de un peso estándar y se coloca en una celda metálica con un termómetro, se sumerge en glicerina, en nuestro caso, y se va calentando a una velocidad de calentamiento normada y se espera hasta que la bolilla caiga y toque la celda metálica, y ahí se registra la temperatura. Y bueno, la penetración es una propiedad inversa, bueno, no es inversa, es una propiedad que está más relacionada a lo que nosotros medimos en plegabilidad. Normalmente colocamos una muestra de asfalto en un baño térmico a 25 grados por 2 horas, si lo hacemos en planta, y se le mide cuánto penetra la aguja en el asfalto. O sea, a medida que penetre más, es más suave, es más blando el asfalto; a medida que penetre menos, es más duro. Evidentemente, cada vez que uno lo va modificando y le va agregando filler, todas estas propiedades normalmente suben el ablandamiento, en el caso de las modificaciones, el agregado de filler, pero baja la penetración. Y ese es el juego que a nivel de planta y de formulaciones uno siempre tiene que tener cuidado para cumplir la normativa. Hoy en día es así, es bastante básico a nivel de planta. Obviamente con la tesis queremos
ver otros alcances más profundos, ver las curvas reológicas, cómo cambian las propiedades que se miden en el reómetro, más que todo cómo va cambiando los comportamientos viscoelásticos del material, los módulos de almacenamiento, y bueno, la tangente delta, que es algo que se mide mucho en reómetro, que es de interés para nosotros. Y bueno, el espectro de infrarrojo, que más que todo es un espectro donde se ven picos característicos de los enlaces, cómo vibran, cómo rotan, y todo eso también va cambiando a través de todas las modificaciones que hacemos. Entonces es interesante ir viendo cómo desde algo sin ningún cambio, al agregarle cosas, bueno, residuos, estos van cambiando y ver cómo es ese cambio, pues, que es más o menos lo que le explico aquí. Después que ya tengo caracterizado mi ligante, paso a la caracterización de los residuos. Evidentemente son muchos y son diferentes, entonces hay bastante diversidad de ensayos que hay que hacer. Y bueno, todo eso es lo que hemos estado analizando por la parte de los residuos. Después que ya yo tengo mi ligante y mi residuo caracterizado, hacemos las mezclas, esto se va a hacer ya a nivel de laboratorio de planta, que es ir agregándole diferentes porcentajes al asfalto de los diferentes residuos y ver cómo varían su ablandamiento, penetración y viscosidad, que es lo que podemos medir en planta. La viscosidad, aunque sea es una viscosidad Brookfield, está muy relacionado a la procesabilidad, porque bueno, ahí ya hay parámetros de qué viscosidad máxima se puede pasar por las tuberías, o sea, todo se transporta por tuberías en la planta. Entonces nosotros tenemos que garantizar que nuestra fórmula sea procesable. Entonces eso es un parámetro que ya todos esos tres parámetros están bastante definidos para las fórmulas donde yo quiero colocar los diferentes residuos. Entonces, bueno, lo que quiero es, bueno, evidentemente, ver toda la parte de proceso, que cumplamos, que lleguemos a fórmulas procesables, que eso es lo que nos va a garantizar que al final vamos a poder hacer una membrana asfáltica, ver todos los cambios químicos de agregar estos residuos, y bueno, evidentemente al final, con la membrana, el producto terminado, lograr ver que cumple con la normativa. Y a ver, bueno, después de, bueno, caracterización de las mezclas, a ver. Bueno, creo que les puse 2 veces lo mismo. Bueno, aquí llegan 2 veces lo mismo, perdón. Ahora, después que yo tengo ya mis porcentajes de residuos en los diferentes ligantes, paso el proceso de, bueno, evidentemente la caracterización de filler la puedo hacer antes con las otras caracterizaciones, pero deseo, bueno, yo en plata se tiene 3 fillers, tiene 2 fillers y también hay ceniza, entonces va a tomar un filler, se va a caracterizar y bueno, trataremos de sacar la fórmula con un solo filler y así ver también el efecto del filler. Como les comenté, el filler es vital para nosotros, de hecho también están ya estandarizadas las cantidades que se agregan de filler porque impactan a nivel económico en la fórmula. Entonces, también es un punto crucial de desarrollar fórmulas que puedan cumplir con ya las estándares de cantidad de filler. O, bueno, ver también el alcance, capaz se desarrollan fórmulas para hasta cierta cantidad de filler y no para toda la gama de filler, porcentaje de filler que podemos tener en planta. Entonces, también cosas que hay que ir viendo a medida del desarrollo. Y después, bueno, obviamente se hará por último el estudio de los 3 ligantes asfálticos, más el residuo, más el filler. Y bueno, lo que se busca es comparar y ver todos los cambios, tanto en performance del producto como obviamente químicos, biológicos que podemos tener presentes por tener estas mezclas. Y por último, después, bueno, si se llega a un producto con buenas características de ablandamiento, penetración, viscosidad, dispersión, por lo menos la dispersión de los polímeros adecuadas en la matriz, se decide ir al último paso, que es ir a la fabricación de la membrana. Entonces ahí, bueno, un proceso industrial que, bueno, hay que ver, dependiendo del tipo, seguro va a depender la cantidad de volumen que se va a hacer.
Y por último, bueno, se obtiene la membrana y pasar un proceso de caracterización de la membrana, compararlo contra el marco, que es de sea de interés, y bueno, obviamente hacer una aplicación de techo para evaluar la devolución del cliente, que siempre cuando se hacen modificaciones se tiende a pasar también, comentar, hacer como una retroalimentación con los clientes para ver qué le parece, si nota alguna diferencia, y de así de cierta manera cerrar con el objetivo final de la tesis. Gracias. Eso es todo. Si tienen alguna pregunta. Bueno, hola, ahí, no sé si me escuchan ahí. Sí. Muchísimas gracias Daniela por la presentación. La verdad que muy buena clase. Gracias. Bueno, no sé, le puse lo mejor que pude. Sí, ahí tenemos algunas preguntas. Oh, Dios. Ajá. Completamente. Ahora te las voy leyendo. Fernando nos pregunta si hay alguna alternativa en uso vial, es decir, proteger una subrasante, subbase, hablando de las membranas, ¿no? Con la posibilidad de cargar sin que se dañe. Dejo la inquietud para que se responda a su momento. No sé si hay alguna aclaración más. Creo que estaba hablando en las primeras diapositivas, sobre todo. No sé, bueno, obviamente, bueno, las membranas no tienen, las membranas apáticas no tienen nicho en el vial porque no son, incluso ni siquiera probamos nada de lo que se prueba en pavimentación, que hacen un montón de ensayos. O sea, realmente una membrana incluso se puede considerar que los máximos ensayos que solicitan esas mecánicas que puede sufrir es fatiga por contracción y dilatación del sustrato donde está colocado, evidentemente. Pero más que eso, no sufre una membrana, entonces no creo que esté preparada ni formulada para hacer una aplicación en un vial. Claro, perdóname, Daniela. Para aclarar un poquito, existen algunas tecnologías en forma de membrana que los denominamos, pertenecen al grupo de los geocompuestos, que usan productos similares, o sea, lo que mostró Daniela en planta, la generación de un asfalto oxidado. Los asfaltos oxidados se usan en la parte vial para selladores, para generar mantas de asfalto o con asfalto oxidado o con asfalto modificado, pero en vez de tener el film de aluminio, preponderantemente lo que se pone son un geotextil no tejido para que sostenga, digamos, al manto de asfalto modificado, de asfalto oxidado, y que se usa, nosotros lo hemos usado, hay una experiencia del LEMAG realizada acá en La Plata en la ampliación de la avenida 60, cuando se redujo la rambla central entre calle 7 y calle 13, si mal no recuerdo, o en la repavimentación de la avenida Lugones atrás de la cancha de River, o una rehabilitación post sismo en la autopista Vespucio Norte en Santiago de Chile. O sea, hay un producto similar con el concepto de membrana, pero evidentemente estas membranas formuladas de esta manera, su máximo tránsito es el tránsito de uso en una terraza o la agresión de agentes ambientales como pueden ser piedras o agentes de ese tipo, ¿no? No sé si estás de acuerdo, Daniel. Sí, bueno, si existe una membrana que tenga composición asfalto y lo que se llama armadura de poliéster, pero obviamente nosotros no hacemos estudios para ver las solicitudes de una pavimentación. O sea, estaría interesante, jamás nunca nos habían propuesto una idea así, capaz cumple, capaz no tengo la certeza, pero si existe algo así, pero no para esa aplicación, habría que estudiarlo más profundamente. Bien. Dani, te quería pedir si podías poner la cámara para
última vez. Hay otra pregunta de Marcelo Ramírez, pero si hablan también de las membranas, ¿no? En caliente. Sí. Que es más efectivo. El sistema en frío, para mí no es más para una reparación. Hay países, pero también va a depender mucho, porque se colocan adhesivos que tienen que ser compatibles con el asfalto, es toda una tecnología muy diferente. Entonces, no, para mí, en mi punto de vista, de lo que hacemos en planta, no llegamos a desarrollar algo que tenga tanta durabilidad. O sea, los adhesivos tienden a vencerse en el tiempo, y más si están sometidos a condiciones ambientales. O sea, el de nosotros más que todo está direccionado a que se te dañó la membrana en la aplicación y la quieres reparar para evitar una infiltración de la membrana común. Hoy en día para mí lo más efectivo es la membrana en caliente, a pesar de que, bueno, tiene toda una técnica y es riesgosa a nivel de manipulación, el rotoplete y todo eso. Pero si es mi recomendación, sistema en caliente. En frío no creo que Argentina todavía esté preparada para ofrecer un sistema durable. Fíjate que en caliente nosotros te damos garantía de 10 años en nuestro producto, en frío no. Por ahí te diría que el caliente sería lo mejor. Le leo yo la última pregunta, Daniela, porque se le ha cortado la conexión a Ignacio, así que la estoy buscando ahora. De Luis, dice de Luis del Bono, dice, muy buena la idea del trabajo, Daniela, después me pongo en contacto contigo por algunas consultas. ¿Hay algún efecto de adherencia que se realice sobre la membrana, pensando no solo poder aplicarla sobre techo, sino sobre otras superficies? Sí, nosotros tenemos un ensayo de lo que llamamos peeling, sobre sustrato, peeling a 90 grados. Normalmente nuestros ensayos son sobre fibrocemento, pero aclaro, las membranas también se pueden colocar en techo de chapa, así que no se estudia, hoy en día se hace sobre fibrocemento porque es lo más común, pero sí se podría hacer en chapa, que es otro tipo de sustrato muy común utilizado para impermeabilizar. Así que si quieren lo podemos revisar, es una CTM que nosotros fuimos como amoldando para ver por lo menos la diferencia de adhesión cuando el sustrato es fibrocemento, pero es fibrocemento solo o está pintado con pintura asfáltica, o si tiene una impermeabilización con emulsión. Entonces vemos cómo cambia la adhesión de la membrana al sustrato con un imprimante. Eso lo hacemos a nivel de laboratorio. Bien, excelente. Bueno, ahí hay una serie de felicitaciones, agradecimiento por la exposición. No sé si alguno más quiere hacer con micrófono abierto alguna consulta a Daniela. Yo también te aprovecho y te felicito, Daniela, por la exposición. No sé, Gerardo, no, por favor. Gerardo, no sé si querías hacer algún comentario y si no, damos cierre. No, simplemente, bueno, felicitarte, Daniela, fue muy clara la exposición y y oportuna, digamos, en no cansar a lo mejor con toda la batería de ensayos y eso, que es lo que se está comenzando a hacer. Pero vuelvo a insistir que para nosotros como LEMAC es una experiencia sumamente interesante porque nadie o no se tiene tan fácilmente la posibilidad de trabajar con la investigación directamente en la planta. Y es algo que cualquiera que esté relacionado con una empresa, con alguien que quiera hacer una innovación, podemos apostar a estos desarrollos. Son desarrollos que pueden ser en algunos casos patentables, implican acuerdos y una visión de trabajo del sector de la academia, de la universidad, en generar profesionales de máxima capacitación, como es un doctorado, que no trabajen solamente en el sistema científico, sino que también estén insertados en la industria. Recordar que Megaflex era una empresa nacional desarrollada muy a pulmón y con estándares muy interesantes por un empresario, por una pyme argentina, y que
precisamente el grupo, cuando la compra, corregime Daniela, observó que tenía un valor diferencial sobre las otras marcas de la competencia. Lo que nosotros proponemos es que, o sea, esta alianza sirve para desarrollar tecnología en el país, para que el país exporte tecnología. Recordemos que en Argentina las membranas estas no tienen exigencias para climas fríos. No hay norma en Argentina para utilizarlo en climas fríos, y creemos que el aporte también que se puede hacer no solo en la sustentabilidad y en el uso de residuos, que es una línea de trabajo del LEMAC de hace muchos años, sino también en poder ampliar el marco normativo a niveles de exigencia, como en Europa, Estados Unidos o el propio Brasil, en clima frío. Creo que ese es un desafío también para el mercado local, y ustedes también creo que integran IRAM, ¿no? En ese sentido, Daniela. Sí, de hecho las normas IRAM, muchas de las de membrana fueron hechas por gente que trabajaba en esta planta, ingenieros de esta planta cuando nació. Así que por ahí siempre está Megaflex colocando su poquito de arena para mejorar los procesos. Sí, evidentemente Argentina, comparado con los mercados nacionales, necesita empujarse un poco más a todos los asfaltos modificados. Estamos un poco relegados con eso, porque obviamente el asfalto oxidado es algo que se ha ido descontinuando en el mundo por cuestiones ecológicas, libera muchos gases, no lo comenté, pero libera gases en su proceso. Entonces todo eso se ha ido mermando para pasar a tecnologías un poquito más amigables. Entonces también apuntar un poco a mejores tecnologías que ayuden a todo, pues al proceso, al medio ambiente y a obtener productos de calidad. Bien, gracias Daniela. Excelente. Bueno, muchas gracias, te felicitamos nuevamente. Les agradecemos a todos por haber estado hoy en la clase esta. Los invitamos, como siempre, a la clase de nuestro próximo miércoles, que va a estar a cargo, les recordamos, de la ingeniera Nidia Fretes, que va a abordar el tema de análisis, estudio, empleo del RAP en mezclas asfálticas, sobre todo con el tema, teniendo en cuenta el RAP que proviene de mezclas asfálticas modificadas. Esa es la parte que le da el plus a su tesis. Así que, bueno, que pasen una buena semana y nos vemos Dios mediante. Chao, gracias. Chao. Gracias. Chao, gracias.